la importancia de ayunar para que las formas, los pensamientos que tenemos, que no son frescos, que no son nuevos, no se conviertan en un estorbo para que Dios fluya en nuestras vidas. Y hablamos como Pedro, Dios le usó, pero antes de usarlo tuvo que quebrantar paradigmas. ¿Se acuerdan que usamos esta palabra y definimos también qué es un paradigma? Y un paradigma es tener arraigado un pensamiento bien definido y hasta considerarlo inalterable e incambiable en nuestro corazón, y sobre eso caminamos. En mexicano es traer metidos unos rollos bien gruesos que nos ayudan para sostenernos. El mexicano me entendió más, ¿verdad? Pero llega un momento, hermanos, que los paradigmas no son malos. Alguien me preguntó, pastor, me confundí un poco y quiero aclarar esto. Los paradigmas no son malos. Se convierten en malos y en estorbos cuando Dios dicta un nuevo paradigma y queremos no tomar el nuevo paradigma por aferrarnos al viejo. Eso sí se convierte en un estorbo. Les voy a poner un ejemplo. Jesús se para con sus discípulos y con la gente y les dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras le dijo Jesús: si alguien te golpea, no te dejes, y el hecho que te haya tocado, tienes el derecho de partirle la boca tú también. Aleluya. Eso, a mí me gusta eso. Yo cuando leo eso en la Biblia, me gusta la guerra, me gustan los moquetazos, me gusta la bronca a mí. Pero tengo un problema, porque el nuevo paradigma que el Señor me pone me mete en problemas. Porque Jesús dijo: ¿oíste que fue dicho esto? Ahora, ¿quién dictó el paradigma o quién estableció ojo por ojo y diente por diente? ¿Quién lo estableció? Dios. Pero viene Jesús, que es Dios mismo encarnado, y dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas ahora yo os digo, si te dan en la derecha, ponle en la izquierda. Y eso ya no me gustó. Oíste que fue dicho: no tomarás a la mujer de tu prójimo, ni te llegues a ella, no cometerás adulterio. Eso lo estableció el Señor. Y viene Jesús y dice: mas ahora yo os digo. Nuevo paradigma. Eso es lo que era, pero ahora es esto: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, o cualquier mujer que ande pasando saliva por otro hombre que no sea el suyo, cometió adulterio. La ley juzgaba las acciones. Jesús vino a decir: ahora van a ser las intenciones. Y eso híjole. Entonces, ya vimos hace 8 días que ayunar nos prepara para que cuando Dios quiera venir a establecer algo nuevo en nosotros, no encuentre oposición ni resistencia. O sea, el ayuno nos pone blanditos para que Dios pueda meter su mano todavía en un corazón de carne. Porque la Biblia habla de corazón de piedra. Eso no lo dijo Lucía Méndez. Eso lo dijo el Señor desde el Antiguo Testamento. Los viejitos saben de lo que estoy hablando. Por eso los jóvenes dicen: ¿de qué habló el pastor? Hablé a la iglesia veterana de Conquistando Fronteras. Yo soy de Parchís para acá. Sí. Muchos dicen: ¿Papá qué? Parchís. Sí. Ustedes son de RBD para acá, los chavales, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo? ¿Por qué dije esto? ¿En dónde me quedé? ¿Cuál era mi intención?
Ah, corazón de piedra, gracias. Cuando Dios encuentra corazón, la Biblia dice, les cambiará el corazón de piedra por uno de carne. Habla de sensibilidad espiritual. Y Dios no puede, aunque quiere, no podría establecer su reino si aquellos que ha escogido, que somos su iglesia, que somos tú y yo, no le agarramos la onda y estamos duros. Entonces el ayuno hace que nuestro corazón se ponga hablando, y cuando Dios meta su mano y quiera dictar cosas y quiere establecer cosas a su manera, como Él dice que es, que Dios no encuentre estorbo y que podamos ser útiles para la gloria de Dios. Recordarán que el Señor le tuvo que cambiar todo ese espíritu legalista que tenía el apóstol Pedro, y cuando le dice mata y come, y le dice no Señor, por favor, si era Señor, ¿por qué le dice no? A un Señor se le dice sí Señor, lo que pida eso es, pero él se atrevió a decirle no Señor, y Dios tuvo que trabajar en él. Y cuando vamos a Hechos capítulo 10 versículo 24, ¿se acuerdan que está Pedro en la azotea y le dice están tocando la puerta y esos que vienen a tocar, ve con ellos? Y lo manda, estaba en Jope, y lo manda a Cesarea, donde estaba este hombre Cornelio. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué versículo tan fuerte. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, este era medio mexicano, porque lo que le pongan a los mexicanos lo adoran ahí adelante. Nomás les ponen algo y tranquilo. Y aquí le tuvo que decir Pedro, tranquilo. Dice, porque yo mismo también soy hombre, ¿no? Y dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, miren lo que les dice el apóstol Pedro, ya después de que Dios lo trató, ¿verdad? Ya después de que Dios trabajó en su corazón. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios por la respuesta de Pedro. Ustedes saben, o sea, yo por mí, yo soy judío, y venir con los gentiles, con los que no son judíos, dice, ustedes saben que yo no puedo hacer eso, pero el Señor habló, trabajó en mi corazón, me quebrantó ese paradigma, me encontró hablando el Señor y me mostró que Dios, para Dios, que no llame común o inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. 29. Por lo cual, escuchen muy bien, por lo cual, porque Dios trabajó en mí, y trabajó en mí porque en el ayuno me sensibilizó para que Dios encontrara acceso a mi corazón, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba, ¿qué? También estaba ayunando. Fíjense, el ayuno cómo nos mete a los propósitos de Dios. Pedro fue en el ayuno metido en los propósitos de Dios, y aquí vemos a un hombre que no estaba salvo, por su ayuno también fue metido en los propósitos de Dios. Dice, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido como resplandeciente, y entonces mandó que te trajera de Jope. Versículo 34. Entonces Pedro, luego que les explica, abriendo la boca, ya conmigo, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué increíble lo que sucede. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, miren lo que dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los paradigmas, otra vez, diciendo, miren lo que le decían a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miren cómo estaban en otro canal. Y ya Pedro les tiene paciencia como Dios le había tenido paciencia. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis en visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. No está hablando de su familia, está hablando de... Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor mío, porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hombres y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Noten muy bien la pregunta que dice aquí. Léanla conmigo fuerte. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Léalo otra vez. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Otra vez. Otra vez. Entonces, oídas estas cosas, callaron, gloria a Dios, y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. A mí me gusta que Pedro, cuando le dicen: ¿por qué te metiste con los incircuncisos y con ellos?
porque estaba en el paradigma antiguo. Y Pedro les tiene que explicar lo que acabamos de leer. Y cómo el autor de Hechos, Lucas, lo vuelve a señalar y vuelve a repetir lo mismo. Pero un propósito por el cual está repetida esta historia aquí, una y otra vez, es porque nos quiere enseñar el Espíritu Santo que es a través de la insistencia y que pongamos atención que se quebrantan paradigmas en nuestro corazón. Y terminan glorificando a Dios, terminan dando gloria a Dios y terminan entendiendo que también sobre los que no son judíos, sobre los gentiles, Dios les ha dado el arrepentimiento para vida. Después de todo este asunto, ¿a dónde quiero llegar con los minutos que me quedan? Noten muy bien que si Pedro no hubiera estado sensible y rendido al Señor, ya hablamos hace 8 días que el ayuno sensibilizó su corazón para que los planes que Dios tenía sobre una ciudad, sobre los gentiles, sobre Cesarea de Filipos, pudieran manifestarse. Se salvó no solamente Cornelio con su familia, sino que ya vimos en el versículo 24 del capítulo 10 que convocó a parientes y amigos íntimos. Y ya vimos que cayó un derramamiento del Espíritu Santo, les compartió a Cristo, les dio el mensaje de la salvación, creyeron en el Señor, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, recibieron el bautismo en agua y empezó una obra y un avivamiento. Si siguen leyendo, es bien interesante el capítulo 11, el capítulo 12, y comienza un fluir de Dios y conversiones y cientos y luego miles de conversiones. Pero todo comenzó con un hombre que ayunaba y que sensibilizó su corazón. Y escuchen muy bien, el haber ayunado lo hizo comprender el propósito para lo cual fue diseñado. Le hizo retomar la tarea, le hizo refrescarse en la visión principal que Jesús les había encomendado de ir y predicar el evangelio. Y me inquieta mucho la pregunta que hace el apóstol Pedro en el 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, miren lo que dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? A mí me impacta cuando leo ese versículo. Pedro entendía algo que usted y yo tenemos que entender, amado hermano. Podemos estorbar a Dios. ¿Cómo es posible que yo, siendo quien soy, tenga la habilidad de estorbar a Dios? ¿No te parece impactante que el Dios que creó los cielos y la tierra y que los cielos de los cielos no pueden contenerle y que Él es todopoderoso, pueda ser estorbado por mí y también por ti? Muchos dirían, entonces no es todopoderoso y se puede estar estorbado por un mortal como yo. No, acuérdense que Dios decidió en su soberanía y en su infinita gracia y misericordia que se derramara el conocimiento de su evangelio para salvación y el arrepentimiento sobre las naciones a través de la proclamación de los que estamos aquí. No es que Dios no lo puede hacer, es que Dios quiso hacerlo a través de nosotros. Y eso debemos entender que eso es un gran honor. Pero los paradigmas y los rollos que tenía metidos Pedro, termina diciendo, pues ¿quién soy yo que pudiese estorbar al Señor? ¿Saben por qué? Todo terminó en conversiones. Todo terminó en que eternidad entró a una ciudad. Todo terminó en un avivamiento. Un ayuno terminó en un avivamiento en una ciudad. Un ayuno terminó provocando que el Espíritu Santo se derramara en Cesarea. Un ayuno terminó provocando un avivamiento y una propagación del reino de Dios.
Pero lo importante, el corazón de Pedro se convirtió en un corazón de carne. Era sensible al propósito de Dios. Y a donde quiero llegar, hermanos, no podemos nosotros, por la dureza de nuestro corazón, olvidar cuál es la tarea de esta congregación. Y la tarea de esta congregación es que entendamos que a la gente Dios le ha otorgado el don para arrepentimiento, para que tengan vida eterna como usted y yo. El hermano Wayne Myers hace algún par de años quizás dijo algo que impactó mi corazón y que en otras ocasiones, no tantas, se las he compartido, pero lo haré ahora. Me dijo algo que taladró mi corazón. Y estábamos simplemente en una sobremesa, en un desayuno, pero vale la pena tanto sentarse con este hombre de Dios, que no tiene que predicar para ser edificado, solamente con escucharle platicar eso es más que suficiente. Y me dijo esto, me dijo: mi hijo, la iglesia que deja de predicar el evangelio y que deja de enviar misioneros y sostenerlos, la iglesia que ha perdido la sensibilidad a la tarea de la gran comisión, ha perdido su derecho a seguir existiendo. La iglesia que no predica el evangelio no justifica la razón por la cual existe. Si en Conquistando Fronteras nos acomodamos y perdemos la visión por la dureza de nuestro corazón, que Dios quiere traer salvación a miles. Pero acuérdense que nosotros, si nos ponemos duros del corazón, sí le estorbamos a Dios con paradigmas como: yo no tengo el don de evangelismo. Muchos dicen eso. Yo no tengo tanto tiempo en el Señor. Otro paradigma equivocado. Yo soy nuevo creyente. Yo no tengo facilidad de palabra. Moisés dijo: Señor, soy tartamudo. Era pariente de Porky. Y Dios dice: no importa. Y lo usó. O sea, un paradigma es que no tengo facilidad de palabra. Yo recuerdo ese endemoniado que estaba en los panteones, el Gadareno. Quería seguir a Jesús y termina Jesús diciéndole: vete a tu casa. Acababa de ser liberado, pero el chico quería ir al seminario con Jesús y dice: no, contigo va a ser diferente. Vete con los tuyos, vete a tu casa y cuéntales el milagro que has recibido. Cuéntales cuán grandes cosas has hecho. Y se fue a su casa y fue a Decápolis, a 10 ciudades, y llevó el evangelio a 10 ciudades. Se convirtió en un apóstol porque llevó el evangelio a 10 ciudades. Pero nosotros metemos un rollo: no tengo facilidad de palabra, no estoy tan preparado. Y todas esas cosas le estorban a Dios, le estorbamos a Dios con rollos. Es que no tengo el don de evangelista. ¿Y quién te dijo que hay que tener el don de evangelista para predicar el evangelio? Simplemente hay que hablar de Jesús como Señor, Salvador, como alguien que se puso en la cruz en sustitución por nosotros, y todo aquel que cree en Él es salvo. No se necesita tanto. Acabo de estar, les conté hace 8 días que llegué de Los Ángeles y estuve en un movimiento de una iglesia que adelante de Puebla, pasando la caseta yendo hacia Veracruz, hay un pueblito, un ranchito, donde hay una iglesia, una pequeña iglesia ahí. Pero hay un pastor, es el que me invitó a ir para allá. Hay un pastor que él tuvo visión y cogió a muchachitos entre 14 y 17 años, nos contó. Los discipuló a algunos de ellos. Y el asunto cultural en ese pueblo es que cuando cumplen por ahí de 17, 18, pues se van de mojarras.
Saltan del charco y adiós iglesia, ya no hay compromiso con la iglesia, nada. Pero él pensó en esto: si hay una cultura imparable, torpe, de que se estén yendo a saltar el charco, ¿qué hago, Señor? El pastor me contó, discipuló a los jóvenes, y escuchen muy bien, les metió pasión en su corazón para que nunca olviden el deber que tienen de predicar el evangelio. Se fueron los chicos y uno de ellos, se llama Erasmo, comenzó a meterse rollos. Me discipularon que predicara el evangelio, y comenzó a predicar el evangelio. Me discipularon que predicar, y ganó uno, y ganó dos, y ganó tres, y ganó unos 15 hermanos. Y de esos 15 les comenzó a decir: hay que abrir iglesias. Y uno dice: pues estás amolado aquí en Los Ángeles, no tienes trabajo, por lo mismo te da que te vayas a donde te gusta. Te mandamos a Denver. Y se va a Denver y comienza a predicar, y abren otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia. Y se juntaron, ¿cuántas iglesias eran? De 10 a 15 iglesias, que las han abierto en poquito tiempo. Hicieron una convención en un salón, en un Sheraton, el Hotel Sheraton en Los Ángeles. Gente bien sencilla, así como tú y como yo, corrientes como las galletas de Animalito. Escuchen bien, para ser un proclamador no tienes que ser refinado, no tienes que ser guapo. Si lo eres, también guapo puedes predicar. No tienes que saber tanto más que Cristo salva, y se acabó. ¿Lo sabes? ¿Lo recibiste por fe? Compártelo de gracia. Ya estás calificado. En este momento los certifico graduados evangelistas callejeros y ambulantes. Vayan, sanen enfermos, resuciten muertos y echen fuera demonios. Esto es muy sencillo. Esto no es difícil. ¿Cuándo usted había recibido una certificación tan rápida en su vida? ¿Cuándo? Cuénteme. Fue tan rápido que no alcanzamos a hacer los diplomas. Pero escuche bien la sensibilidad de un Pedro, que no se le opuso al Señor con paradigmas. Si él se hubiera aferrado: Señor, pues no, porque yo soy judío y es aberrante juntarse con los gentiles, se me hace que no es tu voz, eres tú, diablo, porque me estás haciendo violar la ley. Pero el ayuno lo sensibilizó y lo metió Dios en propósitos, en milagros. Yo les he contado, y les voy a contar ese testimonio otra vez. Fui a visitar al pastor Roy a Chicago. La verdad, yo estaba tan cansado ya esos días de predicar. Pero Roy pues es hermano del pastor Efraín, y pues traen chile en la sangre. Y eran las 12:30 de la noche. Yo iba con mi hijo Gaciel y todavía quería ir a cenar y platicar. Pero era la última noche que habríamos de estar ahí. Y yo dije: me parece que vale, porque les amo y te la pasas bien con ellos. Y ahí vamos. Y fuimos a un restaurante, en Estados Unidos se llaman los Denny's, y ahí llegamos. Y yo estaba más cansado que nada. Y llega el mesero y me habla en inglés, y le digo: my friend, I don't speak English. Excuse me, speak in Spanish? Dice: yes, carnal. Le digo: ok, háblame en español, porque I don't speak English. Yo hablo inglés más o menos. Les cuento un chiste. ¿Sí? ¿Les cuento un chiste? No. Bueno, no. Como dice Vicente, no. Bueno, sí, pues. Es que yo hablo inglés más o menos como ese compadre que andaba todo triste. Compadre, ¿por qué está triste? No, compadre, pues ese gringo no me quiere pagar la semana.
Pues usted trabajó duro, compadre, usted tiene derecho. Pues sí, pero pues no sé cómo llegarle al gringo, no habla español y pues yo no hablo inglés, compadre, voy llegando acá. Ah, faltaba más, compadre, faltaba más, venga conmigo. Y él dice, los que hablan inglés van a entender el chiste, los que no, no. Y le dice, gringo, what pasó con los 7 days que mi compa guarqueó con you? No guarqueó por likes, sino por necesidades. Yo hablo inglés más o menos así. Así es que le dije a este chico, háblame en español. Nos comenzó a atender y me dice, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienes? Le digo, de México. Dice, ah, qué bien. ¿De qué ciudad? Le digo, yo vivo en Ciudad Neza. Ah, mi abuela vive en Ciudad Neza. Le digo, ¿de veras? Sí, mi abuela vive en Ciudad Neza. Uy, qué bien. Le digo, pues ahí estamos. Dice, mi abuelita vive ahí por Cabeza de Juárez. Le digo, yo vivo cerca de Cabeza de Juárez. Sí, yo también. Y ya como que le dijo, me está choreando este cuate. ¿Sí? Y se va y regresa y me dice, ¿y por dónde más vive? Le digo, dice, mi abuela vive. Hay una calle que llama Glorieta de Colón y Glorieta de Petróleos. Le digo, yo vivo entre Glorieta de Colón y Glorieta de Petróleos. Y dice, ah. Y no me creía, pensó que me lo estaba cotorreando. Y Jaciel estaba sentado con otros en la otra mesa. Y le digo, Jaciel, dile la dirección de en donde vivimos. Y Jaciel le dice al mesero la dirección. No la voy a decir, porque una vez la conté en una predicación y me cayeron de sorpresa un montón de gente. Le voy a cambiar la dirección. Vivo en la calle Chabelita. Chabelita número 15. ¿Está bien? Y entonces, no, en serio, porque no, cometí un grave error dando mi dirección. Digo, son bienvenidos cuando yo los invito, la verdad. Y entonces le da la dirección y el muchacho se pone, dice, es que mi abuela vive en Chabelita también. Y dice, pues ahí me lo vivo. Y el muchacho me dice, ¿quién eres? Y yo entendí. Le dije, soy normalito, pero tengo un mensaje para ti. Y dice, ¿qué mensaje? Le digo, atiéndenos, trabaja, y al último le pides a tu manager 5 minutos y te voy a dar el mensaje que tengo para ti. Y el chavo estaba bien sacado. Dice, ¿a poco ahí en la calle Chabelita? ¿En qué número vives? Le digo, en el 15. Es que mi abuelita vive en el 20. Le dice, ¿a poco usted conoce a don Aniceto? Le digo, es mi vecino, el soldador, que tengo broncas con la luz, siempre con él, que me peleo y que no he dado buen testimonio como cristiano con él. Y él decía, wow, ¿conoces a don Aniceto? Le digo, no te digo que vivo en Chabelita número 15 y tu abuela en el 20. Oigan, escuchen bien, 300 millones de habitantes en Estados Unidos, más de 100 millones aquí, más de 400 millones de habitantes, y me lo voy a encontrar en una cafetería a la 1 de la mañana en Chicago. Yo entendí que el Señor, oiga, hay que ser muy brutos como para no entender que el Señor quiere que le des el evangelio. Y ya al último le dije, ya acabamos. Le digo, tus 5 minutos. Me dice, ya le pedí permiso. Y le digo, te quiero decir un mensaje, escúchalo muy bien porque de esto va a depender tu eternidad. Y le hablé de Jesucristo. Y me dice, me confundes. Dice, mi mamá es católica, mi novia es judía, mi mejor amigo es hindú y mi padre es ateo. Le digo, a mí me vale gorro todo eso. A mí me importa que tú necesitas salvación. Y le hablé del Señor, lloró, confesó sus pecados, lloró, me quería dar un abrazo y dije, no, ¿qué tal? No, eres mi hermano en Cristo, pero regenérate y luego recibo un abrazo de ti. La otra vez que fui intenté verlo y no lo encontré, y la próxima vez que Dios me permita ir, lo voy a ir a buscar para decirle, tus diezmos, muchacho.
¿Estás entregando diezmos? ¿Te estás congregando? Lo tengo que poner en una iglesia. Entre 400 millones de habitantes me pasó eso. Se paró ahí, atendió al que es vecino de su abuela en la calle Chabelita número 15. Me siento raro diciendo esa dirección, no vivo ahí, pero es lo primero que se me ocurrió. No es complicado, hermanos. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón. Vayan conmigo, por favor, a 2 Samuel 21. Aarón, ayúdame, por favor. La iglesia que no predica el evangelio y que deja de enviar misioneros y sostenerlos, la iglesia que deja de compartir a Cristo, no justifica la razón de su existencia. Porque la iglesia no es un club social. La iglesia no debe ser un hospital del alma. Funciona como un lugar de sanidad. Y nos sanamos para compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, es muy importante que nos mantengamos siendo proclamadores del evangelio. ¿A poco no está bien chido ese testimonio que les conté? A mí me impacta. Entre 400 millones de habitantes me fui a encontrar ahí. Hasta me sentí medio Marcelo de repente. Marcelo se suelta unas bien chidas. Digo, pues yo también tengo unas chidas para cortar. Yo sé que ustedes me pudieran contar muchas. Lo que nos pasó llegando allá, el francés de oh, métele guau, Samuel, pero ¿cómo ese tipo se fue a encontrar a Cristo con un francés desconocido en Los Ángeles por causa de que aunque tiene un lugar altísimo en su empresa, lo olvidaron en el aeropuerto? Ay, qué bueno que se olvidaron, tanto de él como de nosotros. No me gusta mucho, pero esos olvidos fueron muy buenos. Siempre que te pasen cosas extrañas, que no te recogieron, que se hizo tarde, que eso, mantén la calma y escucha al Espíritu Santo. Escúchalo. Toda iglesia que no gana almas no justifica la razón de su existencia. Todos los que estamos sentados aquí, si no estamos ganando almas, no justificamos la razón de nuestra existencia. Adiós paradigmas. A lo mejor usted es un Señor, es que no tengo facilidad de palabra. No importa. Es que no soy evangelista, no importa. Es que no me sé muchos versículos, no importa, pero apréndete unos, por cierto. Pastor Luis y Chelito de la iglesia que está ahí en San Bartolo, que los visitamos el miércoles en la noche. Luis es un hombre que era un alcohólico, el pastor Luis, y comenzó a ir a esos rollos de cuarto y quinto paso que intentan ayudar a la gente. Buen intento, insuficiente. Aplaudimos y celebramos el intento, pero no tienen a Cristo y no tienen el poder del Espíritu Santo. Y el evangelio no entra bajo gente bien intencionada, sino bajo gente que tiene el mensaje aquí y el poder del Espíritu Santo. Y él encontró y alguien le habla del Señor, lo lleva a una reunión de matrimonios y lo toca el Señor junto con su esposa y le da unas ansias por comer. Dice, mi corazón desde entonces es un loco predicando el evangelio. No tiene tanto de cristiano. Y vamos a la iglesia y tiene de almas, madre mía. Vimos la iglesia el miércoles, digo, ¿qué onda contigo? Es un rancho, un pueblo.
y ganando gente. Él tiene un lavado de autos y a todo mundo les habla ahí. A todo mundo ya le habló de Cristo. Todo el pueblo, uno por uno, ya se los echó. Y sabían lo que era ese borracho, ese tramposo. Y ahora lo ven y le tienen un respeto impresionante. El creyente que no predica a Cristo no justifica la razón de su existencia. La iglesia que no predica el evangelio no justifica la razón de su existencia. En 2 Samuel 21, ¿se acuerdan que hubo una hambre, una sequía? Y esa sequía era que por causa de una maldición que el rey Saúl trajo sobre Israel. No vamos a leer, le voy a explicar rápido. En los tiempos de Josué, cuando Josué iba haciendo conquistas, se encontró a un pueblo, ¿sí?, que se disfrazaron y los tuvo que perdonar. Eran los gabaonitas. Y Josué había hecho un pacto con ellos: no los vamos a matar, pero van a vivir entre nosotros, pero van a ser los que sacan, los que van a los pozos, destapan pozos y traen agua y nos sirven como aguadores. Y dijeron los gabaonitas: con que no nos mates, hacemos lo que sea. Pasó el tiempo, los gabaonitas eran parte del pueblo de Dios, aunque no eran del pueblo de Dios, habían sido adoptados. Pero a Saúl el rey, que era un loco, le caían gordos. Y en vez de conservar y guardar el pacto, los mata a los gabaonitas. Hace una masacre de gabaonitas y viola el pacto. Entonces viene David, Dios le revela que la tierra está bajo maldición por causa del loco de Saúl que violó el pacto. Y viene y les dice: ¿qué tengo que hacer para que regresen la bendición? Y los gabaonitas contestan: danos 7 descendientes de Saúl y los vamos a matar, los vamos a degollar. Danos 7 descendientes y con eso nosotros no nos metemos con Israel. Nomás queremos vengar la sangre de ese loco Saúl, de ese rey loco que mató a nuestros hijos. Y David le entrega 7 descendientes de Saúl. Le perdonó la vida a Mefiboset porque estaba en pacto con Jonatán, ¿se acuerdan? Versículo 8, 21:8. Pero tomó el rey a 2 hijos. ¿De quién? De Rispa, hija de Aja. Tomó el rey a 2 hijos ¿de quién? De Rispa. Versículo 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. A estos 7 los ahorcaron. Entre ellos había 2 hijos de Rispa, pobre mujer. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre sus 2 hijos muertos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, y entre ellos los huesos de estos hijos de Rispa, y los enterró. Quiero que hablemos y terminemos meditando un poco en Rispa. Y recuerdo que la hermana Ruth Oz nos enseñó hace algunos meses sobre ella. Rispa, yo hago una pregunta. Está pasando un luto terrible, ¿cierto o no? Oiga, le mataron 2 hijos. ¿Ella tenía derecho a guardarle el luto, sí o no? Sí. Sin embargo, sus hijos fueron ahorcados
al comienzo de la siega de la cebada. Y ella decidió ponerlos en un peñasco y taparlos con una tela ahí. Y ella se quedó, escuchen muy bien, desde el principio de la siega, dice el versículo 10, hasta que llovió sobre ellos. Se quedó un tiempo prolongado, más de 2 meses y medio. Pasó toda la siega y llegó la lluvia temprana. Y ella en tiempo de siega estaba ocupada de enterrar a sus muertos. En tiempo de siega estaba ocupada en sus dolores. Se estaba mirando a ella misma, se estaba considerando a ella misma. Hermanos, yo no estoy promoviendo la insensibilidad, pero Jesús mismo, recordarán que vino un hombre y le dijo: Señor, déjame enterrar a mis padres y te sigo. Y Jesús le contestó de esta manera: deja que los muertos entierren a sus muertos. Dando a entender Jesús, escuche bien, le estaba diciendo: déjame ocuparme de asuntos, de mis afectos. Déjame ocuparme primero de lo primero, y cuando tenga tiempo, cuando sienta que ya he acomodado todo y que todo está alineado, me dedico un poco a ti, a seguirte y a tu reino. Y Jesús le dijo: no. Y Jesús dijo que están muertos los que se ocupan para sí mismos. Dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que están centrados en sí mismos, que son muertos, se ocupen de sus muertos. Dice: tú ven y sígueme. Y esta mujer Rispa tenía un problema. Sí estaba en luto, sí le estaba pasando mal, pobre mujer, pero cometió un grave error: se autocompadeció de más. Yo recuerdo cuando a David, el rey David, se le murió su hijo, que nació el primero con Betsabé. Dicen que estaba en ayuno, estaba afligido, y de repente ya vienen y le dicen: David, pues ya se murió. Dice que David se levantó, se lavó y comió y siguió su trabajo. No es fácil. Yo recuerdo de niño tenía una vecina que falleció. No tengo claro si fue su esposo o uno de sus hijos. Es obvio el dolor. Es obvio. No estoy insensible al luto, pero prolongar lutos nos hace perder cosechas. Prolongar lutos, la autocompasión. Hermano, no quiero presentar una cara de insensibilidad. Mismo Dios le dijo, le puso un ultimátum a Samuel. ¿Qué le dijo? Deja de estarlo llorando. O sea, estamos hablando que hay límites. No esté diciendo no llore. Oye, no se murió una mascota, es tu familiar. Cuando es tu marido, es hueso de tu hueso, carne de tu carne. Cuando es un hijo, válgame Dios, va a ser terrible el asunto. ¿Cuántos han perdido hijos, lamentablemente? Va a ser algo espantoso. Sin embargo, nunca nuestro luto nos podrá distraer de nuestra tarea de la cosecha. Y uno de los paradigmas y rollos que tenemos que quebrantar en nuestro corazón es: todavía no estoy sano, necesito más y más y más. Y hay muchos que dicen: ay, pues yo tengo poco en el Señor, tengo 1 año en Cristo. Y 1 año, ya eres ruco para estar hablando del Señor. No necesitas para evangelizar y compartir a Cristo más que unas horas.
Gente que hoy tú vas a entregar tu vida a Cristo, de aquí a la noche cuéntales del perdón que el Señor te da. Pero esta mujer Rispa prolongó, se concentró tanto en su dolor y en ella misma, que extralimitó su luto, y por hacer eso perdió la cosecha. Por eso una iglesia que se está concentrando, y imagínense que nos concentráramos nada más y que nuestra fijación sería: hermanos, vamos a construir eso. Hermanos, vamos a construir. Nuestra meta principal y suprema es la construcción del área educativa. No, hermanos. Es importante, pero lo más importante, lo que importa, de lo cual no podemos distraernos ni perder la visión, y no podemos darnos el lujo, por ser distraídos, de estorbar a Dios, predicar el evangelio. Predique el evangelio. Habla del amor de Dios. Salgan de aquí, sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Hay poder en el nombre de Jesús. En una de las iglesias de los pueblos que fuimos en estos días a visitar, nos pusimos a predicar con Norma y a ministrar liberación. Y mientras reprendíamos espíritus, se manifestaron demonios en un chico que había hecho un pacto con Satanás para que lo sanara de su rodilla y fuera la estrella de fútbol de su prepa. Al otro día amaneció sano, y al otro día lo llamaron a ser la estrella de su el fútbol, y es la estrella de preparatoria. Dice, pero desde ese día no me siento bien. Era recién convertido. Pactó con el diablo y se le manifestaron los demonios. Había entre 4 lo cogían y a los 4 los levantaba. Gritaba unas voces roncas, espantosas. Y me acerco ahí. Norma se quedó orando por la gente en el micrófono por liberación. Y me acerco y me agarra el pantalón. Y me agacho, me agarró el pantalón. Y me dice: ¿qué andas haciendo por estos rumbos? ¿Por qué andas por acá? ¿Por qué no te quedaste por allá? Y le dije: vine en el nombre de Jesucristo y te ordeno que salgas de él ahora. Dice: yo te conozco a ti, me cae mal que andes acá. Le digo: yo te conozco a ti y también te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. ¡Pum! Salió el demonio. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y escucha bien, ese poder del Espíritu está en ti. Desde el día que le entregaste tu vida a Cristo, compartan su fe, hermanos. No ande llamando al hermano, que ustedes compartan su fe. Hablen del perdón de Dios. Pastores, que siento que todavía faltan cosas. Deja que Dios siga trabajando paralelamente en tu corazón, pero que no impida eso que compartas tu fe. Deja de estar concentrándote tanto en ti. Rispa se la pasó espantando fieras y espantando buitres. No puedes pasártela espantando demonios de tu casa y ungiendo con aceite y entrar en el rollo místico. Ponte a ganar cosecha, recoge cosecha, porque Jesús nos ha dicho que los campos están blancos y listos para la siega. Conquistando fronteras, vamos a ganar almas, vamos a predicar el evangelio, vamos a llevar a la eternidad a muchos, proclamando el nombre de Jesús. Esa es la tarea principal de esta iglesia. La iglesia que no gana almas no justifica la razón de su existencia. Predica, predica. No pongas paradigmas, no le estorbes a Dios. Es que no puedo, sí puedes. Es que no sé, claro que sí sabes. Es que nada. Es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía simplemente. Recuerdo cuando yo comenzaba a predicar a Cristo, me aventaba en los peceros y traía mis folletos y les repartía un folleto a cada quien y dije: denme 2 minutos, y les comenzaba a hablar de Cristo. Muchos me lo aventaban en la cara. Y una chica que se llama Olga escuchó que yo predicaba así, luego les conté ese testimonio. Y ella nos confesaba: pastor, yo siempre viví bajo un espíritu de miedo y de temor espantoso.
no puedo hablar con nadie más que solo con mi familia y un poco contigo, pastor, y con la pastora, con nadie más. Poquito hablaba con ustedes, hermano Limón, también. ¿Y saben qué hacía? Ella decía, no puedo vivir en el pretexto de no predicar. Y agarraba folletos, les ponía el domicilio de la iglesia, y cuando iba a hablar se trababa y pedía su parada en el pecero, calculaba, iba bajando y les aventaba los folletos y se iba corriendo. Así comenzó a predicar y luego se convirtió en un perico predicador impresionante. No hay pretexto. La iglesia que no gana almas no justifica la razón de su existencia. Antes de irnos a casa, ¿alguien le va a entregar su vida a Cristo? Tú que viniste por primera vez, ¿le vas a entregar tu vida a Cristo? ¿Vas a pedirle al Señor que perdone tus pecados? Será lo más sabio que podrás hacer. Si tú viniste por primera vez, Jesucristo te está esperando con brazos abiertos para salvarte. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Él murió en la cruz por ti. Venga, amigo, venga, alguien más aparte de mi amigo, de este señor. Alguien más le va a entregar su vida a Cristo. Vengan, por favor. Ven, es el día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Vengan, sal de tu lugar, rompe la duda, quebranta la vergüenza. Jesús no se avergonzó en la cruz de ti. Jesús no se avergonzó de mí. ¿Cómo estás, joven? Bienvenido, bienvenido. Qué padre que están aquí. Vengan, por favor. Señor, venga. Jesucristo perdona pecados, sana y salva. Jesucristo es el Señor. Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Señor, ¿cómo está? Bienvenido, qué bueno que está aquí. Ven, amiga, ven, joven. Vengan. Si estás dudando, ¿cómo estás? Dios te bendiga, amigo, ¿cómo estás? Si estás dudando ahí en tu corazón, no dudes. Es Jesús que está hablando a tu corazón. Así funciona la fe. Ellos están descubriendo la fe. Sientes un impulso, un llamado en tu corazón, te avientas. Así funciona la fe. Alguien más viene a la fe, alguien más le entrega su vida a Cristo. Vengan, por favor. Es un día de salvación y de vida eterna en su nombre. Señora, bienvenida. Qué bueno que está aquí. Qué bueno. Gracias por estar aquí. Jesús les ama. Jesús perdona nuestros pecados. Jesús sana nuestras dolencias. Hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo Jesús. Quiero pedirles algo. Pasa, amigo, bienvenido. Yo haré una oración ayudándoles a que ustedes le entreguen su vida a Cristo. Por favor, que solo sea hoy el comienzo de una jornada que va a durar para toda la vida de ser discípulos de Jesús. Esta iglesia no es la que salva, es Jesús que salva. Ustedes no tienen que hacerse seguidores de esta iglesia, tienen que hacerse seguidores de Cristo Jesús, porque Él es quien dio su vida en la cruz por cada uno de ustedes. Escúchenme bien, cualquier pecado que cometemos se perdona. La sangre de Cristo simplemente no puede cubrir lo que tú no estás dispuesto a descubrir. Pero el puro hecho que te paran acá reconociendo, porque yo hice un llamado, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo reconociendo que eres pecador? Sí. Y por la fe ustedes son perdonados. Y Jesús les va a tomar de la mano y caminen con Él, por favor. No suelten a Jesús. Él es su Señor y Salvador. Digan esta oración conmigo: Señor Jesús, perdón por mis pecados. La he regado, te he ofendido, pero ahora entiendo que tú me amas, que tú me limpias y que tú quitas toda condenación de mí. Señor Jesús, agradezco tu perdón. Ayúdame a seguirte el resto de mi vida y a predicarle a otros de tu amor y tu perdón. Amén. Quiero pedirles algo. Esta plática que yo le he dado se grabó, se las van a regalar y les van a regalar otras pláticas más en audio. Regálenme por favor 5 minutos
con el anfitrión que está atrás de ti, porque este anfitrión que está atrás de ti, esta anfitriona, quieren